Bueno, pues muchísimas gracias a la organización, primero por permitirme estar aquí, por seleccionarme al taller de restauración de Reina Sofía, que organizan también estas jornadas, y a Maite, a Inés y a Laura por toda la lata que le he dado con el PowerPoint para que este año salga todo bien. Bueno, pues este es el trabajo que he realizado con el artista Vermibus, que se plantea en varias etapas para las que se ha descrito una metodología en la que hay varios objetivos fundamentales. Primero es conocer el proceso creativo y el contexto de su obra, que queda registrado en una entrevista. Lo segundo es documentar su técnica y los materiales, identificar la respuesta de soportes celulósicos seriados que son intervenidos con disolvente, a los que se les reasigna un valor como obra única, y, como último, definir unas pautas de conservación preventiva. Me gustaría empezar por el vídeo para que sepamos todos de qué estamos hablando y podáis conocer de primera mano qué es lo que hace. La belleza preimpuesta por las marcas, sobre todo por la publicidad de cosméticos y de moda, creo que se mantienen de alguna manera. Para que yo pueda seguir con mi trabajo como activista en la calle, necesito pagarlo de alguna manera y creo que la galería me ofrece esa vía. Es una crítica social, por lo tanto es la mejor manera de enfocar esa crítica, ¿no? De decir, esto es lo concreto, esto es de lo que estoy hablando y este póster lo reconoces porque lo has visto en la calle. Los pósters de la calle tienen unas limitaciones, o sea, tienen unas cosas muy buenas, que el material a mí personalmente me parece muy interesante, y luego también es, digamos, como la forma más práctica de ver, pues, qué tipos de modelos se utilizan, si son mujeres o si son hombres, cuánta cantidad hay de cada uno. Cuanto más se conozca el proceso, mejor se puede entender una obra. Es igual que cuanto más se conozca la época en la que estamos viviendo ahora mismo, con respecto a publicidad y respecto a la moda y todos los cambios que están sucediendo, más se puede entender mi obra. Fuera de contexto, creo que pierde a nivel conceptual. A nivel, a lo mejor, pictórico no tanto, pero a nivel conceptual sí. Todo el concepto que tiene mi obra de eliminación de capas, ¿no? Y esa eliminación de capas también de Photoshop y todo esto, pues como que tiene un concepto poético que es más fácil de entender si se entiende todo el proceso. La humanidad, yo creo que está llena de errores, de fallos, de traumas, de cosas que nos hacen humanos, ¿no? Si fuésemos perfectos o si fuera todo como la publicidad nos sugiere que tiene que ser, entonces sería todo como muy artificial. Vermibus es un personaje que creé en un momento de mi vida en el que era necesario que Vermibus existiera, y existió, y ahora existe porque sigo estando en ese punto de mi vida en el que creo que es importante que siga, y bueno, aún creo que tengo mucho que decir con esta técnica y con este personaje. Bien, pues este es Vermibus. Para entender las bases del arte urbano no podemos detenernos mucho en esto. Ya sabéis que no vamos a hablar de los murales estos que se están haciendo ahora en la calle, sino que vamos a hablar de un concepto un poco primero a todo este producto de moda que se está dando ahora. Para entender estas bases, en un resumen muy general, podemos empezar por situarlo, y surge en los años 60 como parte de una manifestación vital en la que se reclama la necesidad de una mayor libertad de expresión. Las obras se llevan a cabo en la calle sin permiso, dentro de una dinámica en la que cada artista elige el contexto más apropiado dentro de la ciudad para desarrollar su obra, para expresarse, para darse a conocer y para dialogar o para un discurso cualquiera.
La influencia de la Internacional Situacionista se hizo visible en mayo del 68, provocando el despertar de un espíritu crítico que tomó las calles y cuestionaba el poder político al mismo tiempo que propiciaba un profundo cambio social. Esa forma de expresión callejera es la herencia del activismo actual, de lo que estamos hablando, y hace del observador un participante activo porque es cautivado a través de la mirada. Inicialmente aparecen focos locales a lo largo de todo el mundo, se sitúa sobre los años 60, las primeras iniciativas a principios de los 60, y comienza la lucha por localizar los mejores espacios, los más estratégicos, para facilitar ser vistos por la mayor cantidad de gente. Es decir, se está actuando de la misma forma que actúa el graffiti, que ya sabéis que es una de las mayores tendencias artísticas creada por adolescentes y que todos conocemos. A los artistas les surge la necesidad de documentar sus intervenciones y este hecho determina la conservación de ese momento puntual que es tan interesante. Quizá es el único que realmente se pueda denominar arte urbano. Es el que encajaría perfectamente con esa descripción de arte urbano. Por este motivo, el momento inicial de una obra que se desarrolla en el espacio público la controla el artista. Es el que lleva al que le hace la foto, al que le facilita esa documentación, como este caso de Keith Haring. Las iniciativas independientes del siglo XX, pues ya sabéis lo que es, lo estáis viendo a diario, son otra cosa. Y han dado a propuestas públicas también muy interesantes, públicas o privadas, mediante las cuales hay un comisario que organiza las convocatorias. En este caso, la imagen de la línea Cero Metro de Madrid de 2015, comisariado por Madrid Street Art Project, como línea Cero Metro con el Metro de Madrid. Generalmente esto es el espacio público. Cuando hablamos del espacio público pensamos en inauguraciones, en presencias políticas, en actividades de relevancia, nos gusten o no. La mayoría son así y tienen un interés general, nos afectan económicamente, políticamente. Muchos artistas han participado muy activamente prestándose pues, al diseño de imágenes de aquello que se quiere defender, que se quiere propagar, como es el caso del Día de la Mujer Trabajadora en Washington, de Shepard Fairey, en el Día de la Mujer Trabajadora en 2017. Bueno, pues asumiendo todos estos matices y en este escenario, se plantea la documentación de obras artísticas activistas y la colaboración técnica con vistas a la conservación material de la obra final, sin olvidar que en la documentación generada tiene una especial relevancia la performance que las inspira. Es decir, que todo forma parte de la obra y, aunque nosotros estemos tratando el producto final, toda esa documentación se debe recoger, debe estar presente en lo que conservamos. Así pues veremos una secuencia de imágenes que he seleccionado para poder documentar el proceso y enseñaros qué es lo que yo, desde mi punto de vista, es lo más importante. Esta es la primera, es en el momento en el que se selecciona el material sobre el que se va a trabajar. Conseguir el soporte como un acto de rebeldía, una rebeldía a una belleza impuesta por las firmas comerciales y una sociedad que realmente es consentidora y partícipe. Provoca pues, la reflexión de la pérdida de valores que le lleva al ser humano a relacionarse en una sociedad manipulada por la estética que son impuestas por las firmas comerciales. Al eliminarse los pósters, al mismo tiempo la ciudad queda iluminada con opis blancos que transmiten pues, un descanso visual. El proceso de apropiación, a su vez, ha inspirado una propuesta internacional de un día sin publicidad, que es el No Ad Day, que es la llave que abre la necesidad de documentación de una cadena sin fin de interesantes actuaciones artísticas que conectan con otros artistas y merece un seguimiento pormenorizado
que se escapa un poco de esta presentación y os invito a que sigáis el Noad Day. ¿Dónde empieza realmente y termina la documentación de una obra que tiene un mensaje, un interés social? Como se desconoce el final de esta cadena, porque es interminable, pues lo interesante es poder controlar y conocer el punto de partida, el inicio, de dónde parte. Esta es la segunda imagen que os he traído, que es parte de la ejecución material, pero forma parte también del trabajo que hemos hecho. Es la parte que aborda el análisis de la técnica y el uso de materiales. Vermibus trabaja con disolventes. La técnica consiste en la disolución total o parcial de tintas y su reorganización. Para conseguir más colores los toma prestados de otros soportes, que son muy similares, los selecciona cuidadosamente y los traslada. Esto es una de las pruebas que hemos hecho con uno de los disolventes que utilizaba habitualmente. Normalmente la carga de tinta no es tan gruesa, nos ha venido muy bien para estas imágenes y para ver qué efectos podíamos conseguir. Y para llegar a sustituir los disolventes, se ha tratado de sistematizar cada uno de los efectos que hemos podido identificar para poder repetirlos e intentarlos reconocer, los más apreciados o los efectos más expresivos para conseguir unos objetivos plásticos determinados. Se han identificado pues, efectos dendríticos, fractales, dripping, aguadas, veladuras. Y las tintas se trasladan de un soporte a otro por arrastre de la materia. Se han realizado más de 60 pruebas con disolventes, con los disolventes habituales, que son fundamentalmente nitrocelulósicos, para llegar a utilizar disolventes alternativos mucho menos tóxicos y conseguir efectos similares. ¿Ves? Este es el proceso, este es un proceso de trabajo. Técnicamente se superponen diferentes texturas que no dejan de tener un componente casual, porque no existe la posibilidad dentro de la creación artística de utilizar un nivel macroscópico y hacerlo de forma selectiva, y realmente el manejo de los materiales es aleatorio y también eso es un aliciente en la creación de formas y texturas. De cara a la conservación se debe tener en cuenta el tipo de papel, la parte previa en la que la preparación como soporte de la técnica offset se tuvieron previstos aspectos como la sucesión de capas en las que se controló previamente la superposición de tintas por su transparencia, por su tonalidad, por la iluminación, por el conjunto que formaban entre ellas, por el brillo final. Por lo que controlarlas es nuestra siguiente meta, con vistas a un proceso de conservación preventiva. En la transformación, este orden matérico creado en la imprenta se ve alterado hasta el punto de convertirlo en una amalgama irregular a base de aceites secantes, de resinas sintéticas y todas las combinaciones posibles entre ellas, que quedarán encapsuladas por un barnizado final. Como dato interesante hay que decir que en offset se utilizan tintas grasas cuyo secado se acelera con infrarrojos, y los actuales componentes han sido descritos y evaluados bajo directivas europeas desde 1999, por lo tanto son accesibles y es fácil saber de qué son. En una macrofotografía, esta es una imagen de una de las pruebas que hemos hecho, se puede observar primero la tricomía o la cuatricomía, y la cuatricomía, al lado podéis ver, aparece modificada ya por la mezcla forzada con disolventes para llegar a formar esa particular paleta de Vermibus en la que las tintas se reordenan con ceras como aglutinantes, produciendo irregularidades que a la vista luego pueden quedar solucionadas en el barnizado final, pero nuestro objetivo es controlarlas a este nivel, a nivel macroscópico. Este es el resultado final, es la imagen que habéis visto en el vídeo. Las modelos conservan siempre la mirada como una forma de comunicación sincera
y directa con el espectador. Ofrece una doble lectura. Bajo una imagen de color y superficial hay una imagen animal que se revela a las costumbres estéticas que la esclavizan. Y aunque aún no hemos encontrado la solución, estamos a mitad de camino. Materialmente ya se ha pasado del uso de disolventes como estos, inflamables, carcinogénicos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción, corrosivos y neurotóxicos, a estos otros, que son disolventes mucho menos tóxicos, y aunque todos son inflamables y no hay que olvidar que son productos químicos que hay que manejar con mucha precaución, pero estos producen irritación cutánea por inhalación, efectos muchísimo menos peligrosos que los anteriores. El siguiente paso ya lo tenemos planteado, es encontrar el punto de fluidez de la mezcla de tintas en la que sería interesante controlar, pues a lo mejor a través de la temperatura de aplicación o a través de otras resinas que podamos añadir para facilitar el trabajo, y el barniz más adecuado para la protección final, que sea fácil de aplicar y tenga una protección, ofrezca una cierta protección ultravioleta. La imagen que veis a la izquierda es la tercera imagen que quiero que tengáis en la memoria. Es la imagen final del proceso, que es la de exposición en la calle. Las obras vuelven a la calle, en la que la sorpresa de encontrar una obra artística es casual. Vincula realmente a Vermibus con una de las características más interesantes del arte urbano, que no está fuera de visitas guiadas. Y la cuarta imagen es la última, es la que se hace accesible en exposiciones y galerías como única fórmula de supervivencia artística para poder seguir trabajando y como parte de la difusión de la obra y de su trabajo como artista. La obra vuelve al público despojada de elementos superfluos y se ofrece como materia artística para la reflexión, en la que la publicidad nos despoja de autoestima para convertirnos en consumidores de productos que nos transforman según las modas del siglo XXI. El objetivo final de este trabajo es promover la documentación de artistas que tienen una relación con la expresión en el espacio público, fuera de los museos, fuera de espacios museísticos, cuyas obras son expresiones muy vulnerables. Su registro digital debería centralizarse en algún organismo público vinculado al arte contemporáneo que proteja la creación artística en el contexto urbano como parte de la historia viva de las ciudades y de la filosofía del presente, que nos facilita entender nuestro tiempo. Y nada más, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, pero me gustaría invitar a Vermibus, ya que le tenemos aquí, y que sea él, aprovechad, os pido por favor, aprovechad para que sea él el que conteste a las preguntas que tengáis. Hola. Muchas gracias por la presentación y por las obras. Yo me estaba preguntando claro, la acción en cierto modo subvierte una obra que ha sido pensada para otra cosa. Me preguntaba si el hecho de sacarlas de un sitio y ponerlas en otro para el que no han sido pensados, quizá en un museo, es también subvertir la intención original. Y luego también, ¿cuál sería la reacción ante un restaurador o otra persona que a su vez subvirtiese esa subversión? Es decir, si alguien viene y dice, bueno, voy a restaurar la imagen original, ¿no? Voy a intentarlo, sé que no se puede, claro, pero bueno, pues digamos conceptualmente eso me interesa mucho. Y luego también ya una cuestión más pedestre, menos especulativa, que es, ¿existen problemas de copyright por el hecho de usar o de basar las obras en el trabajo de otros artistas o, en fin, publicistas, etcétera, ¿no? Son dos cuestiones más o menos relacionadas, pero no del todo. Sí. Bueno, sobre el tema del copyright, en el momento en el que yo modifico la obra hasta un punto, ya se vuelve una obra derivada. Entonces, creo que por ahí no tendría ningún problema.
Y luego también he tenido algún contacto con algunos fotógrafos que han hecho estas fotos y la verdad es que ellos han estado casi más contentos que otra cosa, ¿no? O sea, ver que la intención que tenían ellos ha sido transformada en otra manera, ¿no? No sé, como que les hace casi ilusión. Algunos publicistas también me han dicho que están contentos de que yo haga lo que estoy haciendo porque ellos se han visto ya comprometidos con una profesión que a lo mejor ellos también tienen algunas críticas sobre ello, pero que no pueden decir porque tienen ya tienen una vida montada, ¿no? Y sobre lo que has dicho de la conservación, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero claro, en el momento en el que yo estoy generando una obra y la estoy poniendo en la calle, la mayoría de las veces pues esta obra se destruye, ¿no? Bueno, en realidad no sé muy bien qué es lo que pasa, pero intuyo que se destruye. Bueno, en otros casos sí que sé lo que pasa, que luego se vende en eBay y en fin, esto es otro tema. Pero claro, en el momento en el que lo llevo a la galería, lo que consigo es que esa obra perdure en el tiempo. Y si perdura en el tiempo, se puede entender mejor la época en la que hemos estado viviendo y quiénes han sido los que han intentado subvertir eso, ¿no? Entonces, con el tema de la restauración es lo mismo, simplemente es pues, llevarlo para un público más amplio en un futuro, ¿no? Entonces, no sé muy bien si contesta la pregunta, pero si no, bueno, no. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de una edición de publicidad tremenda a nivel mundial en la que desaparece una obra. Es insignificante para las firmas comerciales, que no quiero mencionar ninguna, me parece que es insignificante y para ellos también es una rareza el poder encontrar una obra. De hecho, no sé si lo quisiera mencionar, pero él tiene alguna obra firmada por alguna modelo que la ha hecho. No sé si la modelo lo entendió lo que estaba firmando, pero era ella. O sea, lo vio, me miró así como, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? Y nada, lo firmó y ya está. Pero lo que sí que he tenido también ha sido pues algunos nombres así bastante destacados dentro del mundo de la moda que me han escrito en Instagram en plan, hey, me encanta lo que haces, tal. Entonces cuando ves a un Stefano Gabbana escribiéndote, dices, ¿qué está pasando aquí? No sé si estoy haciendo algo mal incluso. Hola, yo solo quería preguntarte si son obras únicas, o no me he enterado bien y eso luego tiene otra reproducción. O sea, ¿tus intervenciones crean una obra única? Sí, hasta hace cosa de año y medio, todas las obras que instalaba en la calle eran obras originales. Llegó un punto en el que, bueno, por dos motivos, empecé a poner reproducciones, pero también esto es un momento en el que estoy ahora decidiendo si sigo poniendo originales o si pongo reproducciones. Uno de los motivos fue que una de las obras que se veía, de hecho la penúltima, no sé si lo puedo enseñar, la última obra que ha salido, me la encontré en internet en una subasta. Entonces fue como, parece como que hay cierta gente que no ha llegado a entender que lo que hago es para la sociedad en su conjunto y no para una persona individual. Entonces decidí que como al final la intención es la misma y el proceso es el mismo, simplemente que es una reproducción que luce exactamente igual, pues podía poner reproducciones. Ahora mismo no estoy muy seguro si voy a seguir haciéndolo o no. Buenos días. Me gustaría saber si las obras que colocas en la calle, si le haces algún tipo de seguimiento o es que las colocas y ya está, o qué proceso sigues a la hora de colocarlas en la calle. Gracias. Pues el único seguimiento que hago es intentar documentarlo todo lo máximo posible, pero hay algunos momentos en los que no puedo llegar, ¿no? O sea, yo no sé qué es lo que pasa después cuando se retira. O sea, sé que se retira y sé que ponen otro tipo de publicidad en su lugar, pero no sé qué es lo que pasa, entonces ahí ya no puedo seguirlo. Sé que hay un departamento donde guardan las intervenciones que ha habido, pero después de eso no tengo ni idea. Hola, felicidades, tienes una nueva fan. Tengo la curiosidad de saber cómo accedes a estos carteles que están metidos en vitrinas, ¿no?
las paradas de metro o bueno, de bus o donde... y después si tienes temor a alguna represalia, al peso de la justicia, a algo. Gracias. Bueno, el tema de abrirlo es una cosa muy sencilla, es un sistema mecánico muy sencillo, muy fácil. O sea, cualquiera que quiera de verdad abrirlo, es cuestión de mirarlo y verlo y es muy fácil. Y sobre el peso de la justicia, pues bueno, no sé, creo que lo que estoy haciendo va más allá del problema de si está fuera de la ley o está dentro de la ley. Yo creo que es una cosa que como ciudadano siento que tengo una responsabilidad y una voz y siendo todo este sistema de publicidad unidireccional, creo que subvirtiendo ese espacio convierto mi trabajo en una conversación. Entonces ya no es unidireccional, ya somos los dos hablando. Entonces todo el público que lo ve es el público receptor que ya tiene otra opinión, ¿no? Entonces, no sé, creo que dejando al margen si hay permiso o no hay permiso, no sé, creo que es importante hacerlo. Sí, hola. Era una pregunta solamente curiosa. Paradas de autobús, metro, ¿has pensado otro tipo de soporte un poquito más radical? ¿Radical en qué sentido? Bueno, Quemarlo. que llegue más al público tu obra. Más grande, o sea, en plan una medianera o una fachada, pues sí lo he pensado, lo que pasa que a nivel técnico, o sea, más que el desconocimiento de las tintas y tal, que esto sería pues, cuestión de investigarlo, es más el espacio donde hacerlo. Aún no me han ofrecido la posibilidad para tener el espacio suficiente y los materiales suficientes como para hacerlo. En la fachada del Corte Inglés estaría muy bien. La fachada del Corte Inglés es una posibilidad. Sí, muchísimas gracias. Si no, también me podéis preguntar luego en mi casa. Gracias.